Bienvenidos queridos jóvenes una vez más a su programa Espacio Joven, el lugar donde repasamos semanalmente el folleto, la lección semanal de los jóvenes, la guía de estudio de la Biblia para los jóvenes. Finalizamos el año, finalizamos el cuarto trimestre de este año 2024 estudiando el Evangelio de Juan y esta última lección titulada La Resurrección y la Comisión. Sin duda, una lección fantástica ha sido en este último trimestre, ¿verdad? Basados en el capítulo 20 y 21 de Juan, narrando ahí la resurrección ya de Jesús, el primer encuentro, el segundo encuentro y después el último encuentro que tiene Jesús con los discípulos, ¿verdad? Uno de los últimos, una pesca milagrosa interesante. Hay muchas lecciones aquí para nosotros y para eso estoy con amigos que ustedes ya conocen. Aquí está conmigo Maide y Salatiel. Maide, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estuvo tu año? ¿Y cómo estás cerrando este trimestre con los jóvenes y la clase de jóvenes? Bueno, estoy muy feliz, muy contenta porque sin duda alguna ha sido un año muy edificante en lo personal y pues también feliz porque en esta tarde, en este momento vamos a compartir la lección de esta semana. Sin duda alguna esperando que pueda ser de gran ayuda para cada uno de nosotros. Muy bien. Salatiel, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal este año? Bueno, todo bien, gracias a Dios por un año totalmente bendecido, también con la lección, aprendiendo mucho del Señor. Y bueno, estoy aquí una vez más feliz de poder compartir con nuestros amigos y también aquí, ¿no? En el Espacio Joven, Pastor. Excelente, excelente. Entonces, amigos, ya está ahí los dos textos, los dos capítulos últimos del libro de Juan, un evangelio fantástico. Y para poder iniciar entonces vamos a orar. Voy a pedir a Maide, por favor, que puedas orar. Oremos. Querido Padre, en este momento queremos invitarte en este lugar, porque tu palabra va a ser impartida. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén, amén. Bien, aquí el Evangelio de Juan es interesante, nos narra ya el momento en que Jesús resucita. María va a ver el cuerpo para terminar de hacer siempre ahí las costumbres que todo, no pudieron ser realizadas bien el día viernes, ¿no? Porque fue rápido por entrar al día de reposo y la sorpresa es que el cuerpo no hay. No hay. María se pone muy triste, muy mal porque su maestro, su salvador había muerto y ahora su cuerpo, pensó ella, había sido robado. Un día de mucha confusión. María se encuentra con el jardinero, que ella piensa que era el jardinero, pero era Jesús. María lo reconoce e inmediatamente va y cuenta a Pedro y a Juan, el resto de los discípulos también, ¿no? Que ellos van para confirmar también a la tumba que no había el sepulcro, no estaba el cuerpo allí. Y entonces ahí, un día de confusión. Estaban tristes, era un momento difícil, pero de mucha confusión. ¿Qué lección podemos sacar de esto, Salatiel? Bueno, si nos remontamos un poquito en la historia, Pastor Maide, tenemos que ponernos a pensar que en esos momentos los discípulos, tanto María, estaban pasando momentos muy duros porque Jesús había muerto. Pero la lección que podemos rescatar ahí es que Jesús, mucho más antes, Él habló y dijo que yo voy a resucitar. Y si nos ponemos a pensar, Jesús iba a resucitar, pero como ellos quizá estaban en dolor, en angustia, quizás se olvidaron. No lo sabemos quizá al 100%. Pero quizás su fe poco a poco iba bajando y eso evitó que cuando vieran a Jesús lo puedan creer, ¿no? Realmente Jesús ha resucitado. Entonces la lección es que nosotros podemos aprender a escuchar. Bueno, en esos tiempos cuando sus discípulos aprendan a escuchar lo que dijo Jesús y en la hora actualmente escuchar y leer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Qué importante es tomar atención de lo que dice la Biblia, las palabras de Jesús, las advertencias que tiene la Biblia. Cuando nosotros escuchamos los consejos, a veces vamos a ahorrarnos algunos dolores, ¿no? Algunas veces vamos a ahorrarnos quizás momentos malos, momentos difíciles que pueden ser evitados. Y aquí era el plan, iba a morir Jesús, pero iba a resucitar también. Y tal vez ellos hubieran estado tranquilos, ¿no? Al saber que tenía que pasar eso, iba a resucitar también y iban a recibir esto con mucho más alegría de la que recibieron, ¿no? Muy bien, excelente, querido amigo. Pero ya una vez Jesús aparece a los discípulos, está ahí, hay uno que marca una diferencia total, ¿no? Que es Tomás, que dice, si yo no veo, si yo no toco el cuerpo, los huecos en el costado, en las manos de Jesús, yo no voy a creer que esté vivo.
Eso es imposible, porque era algo difícil, ¿no? ¿Cómo el Salvador iba a morir? ¿Cómo el Salvador muerto y resurrección? Era difícil para un judío creer en la resurrección. Ellos creían en la resurrección, pero en el día final creían ellos, ¿no? En el juicio final, no antes de esto. Ahora, Maide, ¿qué piensas tú? ¿Qué dices tú que nos enseña la Biblia de Dios? ¿Realmente es necesario ver primero para creer todas las cosas, para poder tener una certeza de las promesas bíblicas, de lo que va a suceder todavía hasta la segunda venida de Jesús? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el mundo ha puesto una frase en nuestra mente, que es: cree, ver para creer. Pero Jesús nos dice: primero cree y verás. El Señor nos invita a que nosotros podamos creer en Él. ¿Y cómo nosotros podemos creer en Él? Pues pidiéndole al Señor que pueda aumentar nuestra fe, de tal manera que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Exactamente, la lógica del mundo es esa, ¿no? Quedó bien marcado lo que dijo Tomás. No sé si él inventó esa frase, pero quedó ahí, ¿no? Ver para creer, ¿no? A ver, es viendo, ¿no? Decimos a los amigos algunas veces, ¿no? Algunas promesas que hacen, ¿no? Quiero ver primero, a ver si vas a cumplir. Pero con Dios es al revés, ¿no? Primero la fe actúa así, es creer y después entonces Él va a actuar, Él va a hacer las cosas. Y la Biblia nos habla mucho al respecto de estos temas que estamos viendo aquí ahora. ¿Cuál fue el texto que a ustedes les gustó, les llamó más la atención y por qué, Salatiel? Bueno, el texto de esta semana que me llamó la atención es en Salmos 16, 9 al 11. Es increíble cómo un libro que es poético, o sea, un libro que nos muestra muchas cosas de primera persona para con nosotros, para poder reflexionar y aprender y saber más del amor de Jesús, también nos muestra un poco acerca de profecía, prácticamente, ¿no? Porque muestra también la resurrección y cuando Jesús iba a morir también en la cruz. Salmo 16, 9 al 11 nos dice eso, ¿no? Es interesante cómo el libro de Salmos y toda la Biblia hablaba y testificaba de Jesús e incluso de la segunda venida de Jesús, muchos textos en el Antiguo Testamento, ¿no? Es algo muy interesante y muy especial y que, bueno, la gente no tomó atención de esas cosas, ¿no? No estuvo dispuestos a entender, a escuchar, y es lo que nosotros tenemos que hacer ahora para evitar esos errores, ¿verdad? Bien, Maide, ¿cuál sería el texto? Bueno, en la Biblia hay un versículo que me gusta mucho en cuanto a la lección y se encuentra en Lucas capítulo 24, 45. Este es un acontecimiento que sucedió, que dice que Jesús le abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Cabe recalcar que Jesús en reiteradas ocasiones se los apareció a las personas. Se les apareció a sus discípulos en el camino de Maús, se lo apareció a María, una vez más se lo aparece a los discípulos cuando ellos estaban todos reunidos. Pero ellos tenían una incredulidad. La incredulidad era que no confiaban en Jesús, que Él había resucitado. Pero qué interesante saber que en medio de la incredulidad, en medio de esa frustración, dice la Biblia que entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras, para que ellos pudieran entender que verdaderamente Jesús sí había resucitado. Esto quiere decir entonces de que es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo que tiene que acompañarnos para entender la Biblia. Tiene que acompañarnos para poder asimilar, poder abrir nuestra mente, comprender realmente lo que Dios quiere, lo que Dios nos quiere enseñar y que nos lleve también a la práctica, ¿verdad? Es lo que quizás faltó aquí a los discípulos. Ellos tenían sus ideas preconcebidas, sus preconceptos, sus tradiciones, incluso los mismos discípulos, y por eso pasaron momentos muy complicados. Pero vamos a la última parte ya entonces de la lección, que es el último milagro que Jesús hace para los discípulos, y es una pesca milagrosa. Es interesante que cuando Jesús los llama a los primeros discípulos, los llama a través de una pesca milagrosa. Y ahora, para despedirse de ellos, ¿no? También hace una pesca milagrosa, los confirma a través de esto. ¿Y qué enseñanza podemos sacar aquí, Salatiel, acerca de este momento, de esta pesca milagrosa, de la charla que Jesús tiene con Pedro después también? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, es increíble cómo el Señor de alguna manera siempre trata de bendecir a sus hijos. En este caso fue a los discípulos. Y ahí es lo que aquí también leí, que dice que si aprendemos a confiar en Jesús,
Él hará grandes milagros en nosotros, incluso aunque nuestras capacidades sean limitadas. Y así de esa manera Jesús hará grandes cosas. Jesús siempre nos da más de lo que necesitamos. Es lo que hizo ahí para los discípulos. Estaban tristes, se sentían que no eran más discípulos de Jesús a pesar de que Jesús apareció, pero ya no se quedó con ellos, ¿no? Sino que aparecía aquí, desaparecía, se aparecía en otro lugar a otros discípulos y así. Y ellos dicen, voy a pescar, voy a hacer lo que hacía antes. Y Jesús aparece y le da una gran bendición que no se imaginaban. Jesús se preocupa por todos los detalles, ¿no? Y nos da mucho más. Pero ¿qué más, Salatil? Bueno, si nos ponemos a analizar un poquito más de la charla de Pedro, ahí también le dice que si estás dispuesto a morir por Cristo, ¿no? Entonces, como le dice que uno va a morir por Cristo, si estás dispuesto a pagar quizá ese precio, a morir por el Señor, o a dar todo lo mejor por el Señor, Él también hará grandes cosas por ti, ¿no? A pesar de que quizá a veces no lo damos, pero el Señor siempre te va a estar dando como dio a sus discípulos. Es interesante que cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba y le pidió que pastoree a su rebaño, sus ovejas. ¿Cuántas veces? ¿Se recuerdan? 3 veces. 3 veces, ¿no? 3 veces. Y aquí la lección decía, y algunos teólogos también dicen, hace una confirmación 3 veces de que Pedro y todos los demás discípulos seguían siendo sus discípulos y Jesús quería que ellos continúen haciendo la obra, ¿no? En contraposición a las 3 veces que Pedro lo negó a Jesús, ¿no? 3 veces Pedro cobardemente lo negó a Jesús y aquí Jesús viene para confirmar el discipulado de ellos. Jesús no los hizo a un lado por las fallas que ellos tenían, sino que Jesús sabía lo que ellos podían llegar a hacer si continuaban en la misión, si continuaban dependiendo de Jesús, si continuaban en las manos de Jesús y se dejaban moldear por Jesús. Al final, Pedro y la mayoría de los discípulos, casi todos, cumplieron su palabra, murieron por Jesús. Algo increíble que solamente por el poder de Jesús ellos pudieron hacer. Amigos, finalizamos la lección, finalizamos el trimestre, finalizamos el año. Gracias por este momento aquí. Yo quiero que ustedes se despidan, pero dejando ahí la última aquí impresión de este folleto y de este año. ¿Qué nos pueden decir, Maide? Bueno, Jesús nos ha dejado una gran comisión. Así, de la misma manera, al momento cuando Él resucitó y les dejó una comisión a María y a los discípulos, la misma comisión es para nosotros. Ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizar a las personas en el nombre del Padre. Esa comisión es también para nosotros. El Señor nos llama para que nosotros vayamos y seamos también personas que prediquen. ¿De qué manera? Hay muchas personas que tal vez no pueden subirse a un púlpito y predicar, pero nuestras vidas pueden testificar y glorificar a Cristo Jesús por medio de nosotros también. Amén. Gracias, querida Maide. Y así es. Vamos todos a participar. Maranata, que Cristo venga pronto y debemos prepararnos y ahora preparar a otros, ¿no? Sí. Salatil. Bueno, yo les digo a todos amigos, pastor, nunca dudemos de que el Señor nos va a bendecir. Primero que nada, ya a lo largo del año lo hizo, y eso no significa que en los siguientes años no lo va a hacer, sino que lo va a hacer con mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque la segunda venida ya está cerca. Y como dijo María, nuestra labor es llevar el mensaje. En estos momentos de crisis, el mundo necesita de jóvenes que estén dispuestos a pagar el precio, así como los discípulos, y de esa manera poder acelerar la segunda venida de Cristo y venga en nuestra generación, pastor. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Salatil y amigos. Saben, los discípulos querían abandonar la misión, estaban tristes, estaba volviendo Pedro y los demás a su actividad pasada, pero Jesús viene y les da una bendición que no esperaban. Y esto nos quiere decir algo, amigos, que si nosotros nos dedicamos a la misión, nos dedicamos a la causa de Dios, somos fieles a Él, Dios no nos va a dejar faltar nada. Vienen desafíos grandes quizás, vemos en nuestro país, en el mundo y demás, pero si estamos empeñados en obedecer y ser fieles a Dios y participar en la misión, Dios no nos va a dejar faltar nada, como no los dejó faltar nada aquí también con este último milagro de los discípulos. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Voy a pedir a Salatiel, por favor, que pueda hacer esta oración. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tú nos encomendaste una tarea de poder proclamar tu mensaje. Pero también estamos dispuestos como jóvenes de aprender cada año la lección, de poder pagar ese precio, de poder llevar el mensaje, el evangelio a esa gente que sí necesita de ti. Te pido que nos des esa capacidad de poder hablar, esa capacidad de poder llegar a más personas. Guíanos a lo largo de todo lo que quede del año
y bendícenos y cuídanos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amigos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pasó el 2024, que venga el 2025 y vamos a predicar, vamos a apresurar, a amar, a guardar, a anunciar que Cristo viene pronto y queremos verlo ahora en nuestra generación. Que Dios los bendiga y tengan un feliz año nuevo anticipado ahí a cada uno de los jóvenes. Nos vemos en el próximo trimestre, en el próximo año y firmes diariamente en el estudio de la lección, el estudio de la Biblia. Un abrazo.